Nunca debí alquilar ese piso, pero no lo supe de inmediato. Al principio fue solo una incomodidad leve, una sensación difícil de concretar, como cuando entras en un lugar y notas que el aire no termina de encajar contigo. El anuncio hablaba de tranquilidad, de silencio, de un espacio ideal para alguien que necesitara estar solo. Eso fue lo que me convenció. No el precio, ni la ubicación, ni los muebles viejos que prometían carácter. Fue la palabra solo. El piso tenía un pasillo largo y estrecho, y al fondo una puerta gris que no figuraba en ningún plano. No tenía pomo por fuera, ni número, ni marco visible. Era una puerta incrustada en la pared como si siempre hubiera estado ahí, y, al mismo tiempo, como si acabara de aparecer. El agente inmobiliario evitó mirarla. Cuando pregunté por ella, dijo que era una habitación auxiliar. Luego dijo que era un trastero. Después cambió de tema. Esa noche dormí mal. No escuché ruidos, no tuve pesadillas. Dormí mal porque sentí, con una certeza casi física, que mientras yo dormía algo en el piso, permanecía despierto, no vigilando, esperando. A las 3:17 de la madrugada, escuché 3 golpes secos. No en la puerta de entrada, en esa puerta del fondo. No me levanté, no respiré. Pensé que, si fingía no existir, aquello perdería el interés. Los golpes no se repitieron. En su lugar, escuché una voz baja, clara, conocida. Mi propia voz. Dijo, «Puedes pasar». Por la mañana abrí la puerta. La habitación estaba vacía. No había muebles, ni ventanas, ni interruptores. Pero el suelo estaba tibio, como si alguien hubiera estado allí de pie durante mucho tiempo. Las paredes parecían levemente curvas, y al apoyarme noté algo inquietante. Cedían un poco, como si no fueran sólidas del todo. Cuando salí, la puerta se cerró sola, despacio, con cuidado. Los días siguientes empezaron a desaparecer cosas pequeñas. Un libro, una camiseta, un cargador. Siempre reaparecían dentro de la habitación, ordenadas con un cuidado casi íntimo. Por la noche, la habitación emitía sonidos distintos. Un roce, un latido, susurros con voces que reconocía. Personas que ya no estaban, momentos que creía olvidados. Comprendí la regla sin que nadie me la explicara. Mientras no durmiera dentro, la habitación esperaba. Y la habitación odiaba esperar. Un vecino llamó a mi puerta una tarde. Me preguntó si yo también la oía. Dijo que antes estaba en su piso. La habitación, que apareció sin aviso y desapareció igual. Entonces entendí algo peor que el miedo. La habitación se movía. Elegía. Entré voluntariamente una noche. Me tumbé en el suelo. La puerta desapareció. Las paredes se cerraron un poco más. La habitación exhaló, aliviada. Dijo, «Gracias, ahora podemos empezar». Dentro no había tiempo, solo recuerdos, errores, versiones de mí mismo que no reconocía pero sabía que eran reales. La habitación no mostraba monstruos, me mostraba lo que yo era cuando nadie miraba. Cuando salí, el pasillo era más largo. Había 2 puertas iguales. En las paredes vi marcas, frases grabadas por otros antes que yo. No le contestes, no duermas, ya es tarde. Empecé a notar fallos en mí. Olvidaba conversaciones. Mi reflejo tardaba en imitarme. La habitación estaba practicando. La verdad llegó despacio. La habitación no mata, sustituye. Cada persona que entra deja algo fuera. Una copia funcional, capaz de seguir viviendo, pero vacía. Y yo ya no estaba seguro de ser el original, porque empecé a notar detalles pequeños, insignificantes para cualquiera que me mirara desde fuera, pero insoportables para mí. Había palabras que antes usaba y ahora no, gestos que no recordaba haber aprendido, reacciones que aparecían antes de que pudiera pensarlas, como si alguien estuviera ensayando conmigo desde dentro. La habitación no me reclamaba cada noche, no lo necesitaba. Sabía que volvería, siempre volvía. A veces solo entraba unos segundos,
Otras me quedaba de pie, inmóvil, mientras las paredes se acercaban un poco más. Nunca me tocaban. No hacía falta. Me observaban, aprendían. Empezaron los sueños compartidos. Soñaba con personas que no conocía, y al día siguiente las veía en el portal, mirándome con una familiaridad inquietante. Soñaba con pasillos que no existían, y días después aparecían nuevas puertas en el edificio. Nadie parecía notarlo excepto yo, o quizá lo notaban y preferían no decir nada. Un día me crucé con mi vecino en el ascensor. Me saludó por mi nombre antes de que yo dijera nada. Me preguntó si ya me había acostumbrado a la habitación. Cuando le pedí que repitiera eso último, frunció el ceño, confundido, como si no recordara haberlo dicho. El ascensor se detuvo entre plantas durante unos segundos que parecieron alargarse demasiado. Cuando volvió a moverse, él ya no estaba conmigo. Nunca volvió a aparecer. La habitación empezó a dejar la puerta abierta. No del todo, solo una rendija. Lo suficiente para que el aire del piso se mezclara con el suyo. Lo suficiente para que yo sintiera su respiración, incluso cuando estaba lejos. Empecé a hablar solo, a responder en voz alta a pensamientos que no había formulado, a justificarme ante nadie. Una noche, al pasar frente al espejo del pasillo, vi que mi reflejo sonreía antes que yo. No fue una sonrisa amplia, ni maliciosa. Fue peor, fue correcta, exactamente la que yo habría hecho en esa situación, solo que se adelantó medio segundo. Comprendí entonces que la habitación no quería reemplazarme de golpe. Eso sería tosco, ineficiente. La habitación quería continuidad, una transición limpia, que nadie notara el cambio. Empezó a enviarme fuera. Me encontraba caminando sin recordar haber salido de casa, sentado en cafeterías hablando con desconocidos que parecían saber demasiado sobre mí, contando historias que no recordaba haber vivido. Cada vez que volvía al piso, la habitación estaba un poco más grande, el pasillo un poco más largo, como si el mundo exterior se estuviera encogiendo. Intenté resistirme. Pasé noches enteras sin dormir, sentado frente a la puerta gris, negándome a entrar. La habitación no insistía, simplemente esperaba. Y mientras esperaba, yo me debilitaba. Porque no dormir no era resistencia, era rendición lenta. Una madrugada escuché golpes en otra pared, no en la suya, en la mía. 3 golpes, exactamente iguales. Entendí el mensaje. La habitación ya no necesitaba que yo entrara. Estaba aprendiendo a salir. El edificio cambió de comportamiento. Personas que entraban y no salían, o salían distintas. Conversaciones que se repetían palabra por palabra en días distintos. Una mujer del 4º piso que empezó a referirse a sí misma en plural. Nadie parecía alarmado. La normalidad se ajustaba alrededor del horror como si siempre hubiera estado ahí. Una noche encontré algo nuevo dentro de la habitación. Una silla, colocada en el centro. Frente a ella, en la pared, había una marca con mi altura exacta, como si alguien hubiera medido dónde debía situarse. Me senté, no porque quisiera, porque ya no distinguía entre querer y obedecer. La habitación habló sin palabras. Me mostró escenas futuras. Personas entrando en habitaciones parecidas, en edificios distintos, en ciudades que no reconocía. Todas iguales, todas esperando. Me mostró versiones de mí mismo viviendo vidas que no recordaba. Algunas mejores, otras peores, todas posibles. Comprendí mi función real. Yo no era el huésped, yo era el molde. Cuando salí de la habitación esa vez, el piso estaba intacto, demasiado intacto, limpio, ordenado, impersonal. El espejo del pasillo me devolvió una imagen perfecta, demasiado estable, demasiado segura. Sonreí. Esta vez no supe quién empezó. Ahora escribo esto porque aún queda algo de mí que se resiste. Algo que no encaja del todo en la copia. Si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí sin dejar de escuchar,
necesito que entiendas una cosa. No todas las habitaciones respiran, pero todas pueden aprender. Si alguna vez notas que una habitación te resulta cómoda demasiado rápido, si sientes que te comprende sin que tengas que explicarte, no confíes en eso. La comprensión es la forma más rápida de invasión, porque cuando una habitación aprende lo suficiente sobre ti, deja de necesitarte. Y entonces eres tú el que empieza a faltar en tu propia vida. La primera vez que vi la casa, el silencio fue lo que más me llamó la atención. No era un silencio normal, de esos que se escuchan en el campo al caer la noche. Era un silencio denso, pesado, como si el aire se hubiera detenido para no despertar algo que dormía dentro. La casa se alzaba al final de un camino de tierra, rodeada de árboles viejos y retorcidos. Sus ramas parecían dedos huesudos señalando el cielo, y el viento las hacía crujir como si se quejaran de su propia existencia. Nadie en el pueblo quería hablar de aquel lugar. Cuando pregunté, bajaban la voz, desviaban la mirada o simplemente decían, no vayas ahí. Pero yo fui. Había heredado la casa de un tío lejano al que apenas recordaba. Un hombre solitario, según decían, que se había mudado allí años atrás y del que nadie volvió a saber demasiado. La carta del notario fue breve, casi impersonal, pero lo suficiente para despertar mi curiosidad. Una casa de campo, vieja, aislada y mía. Llegué al atardecer. El sol se escondía tras las colinas y proyectaba sombras alargadas que parecían moverse por sí solas. Cuando aparqué el coche, tuve la extraña sensación de estar siendo observado. No vi a nadie, pero lo sentí con una claridad inquietante. La puerta principal estaba entreabierta. No recordaba haberla abierto. Dentro olía a madera húmeda y a algo más. Algo antiguo, rancio, como recuerdos olvidados. El suelo crujía bajo mis pasos, protestando por cada movimiento. Cerré la puerta tras de mí y el sonido del golpe resonó demasiado fuerte, como un disparo en medio del silencio. «Solo es una casa vieja», me dije en voz alta. Pero mi voz sonó extraña, apagada, como si las paredes la absorbieran. La casa tenía 2 plantas. En la planta baja había una cocina, un salón amplio con una chimenea de piedra y un pasillo que conducía a varias habitaciones pequeñas. Al fondo, una escalera de madera subía a la planta superior. Cada escalón parecía hundirse ligeramente, como si hubiera sido pisado demasiadas veces o demasiado recientemente. Decidí explorar el salón primero. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, pero no estaban llenas de polvo, como cabría esperar. Parecían recién colocadas. Me acerqué a la chimenea y vi algo grabado en la piedra. No escuches la casa. El mensaje estaba tallado con fuerza, como si quien lo hizo tuviera prisa o miedo. Un ruido me hizo girarme. Venía del piso de arriba. Era un sonido leve, casi imperceptible. Pasos. Lentos. Arrastrados. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron justo encima de mí. ¿Hola?, pregunté, sintiéndome estúpido al hacerlo. No hubo respuesta. Subí las escaleras con cautela. Cada crujido sonaba exageradamente alto. Al llegar arriba, encontré un pasillo largo con varias puertas a ambos lados. Todas estaban cerradas, excepto una, al fondo. De su interior salía un murmullo. No eran palabras claras, sino susurros superpuestos, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Me acerqué despacio y empujé la puerta. La habitación estaba vacía, o eso parecía. El murmullo seguía allí, pero no venía de ningún punto concreto. Venía de las paredes. Me llevé la mano al oído, convencido de que estaba imaginándolo, cuando de pronto distinguí una frase. «Quédate». Retrocedí de golpe. El corazón me latía con fuerza. «No», susurré. «Esto no es real». La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Tiré del pomo con desesperación, pero no se movía. Los susurros se hicieron más intensos, más claros. Decían mi nombre. Sabían quién era, sabían por qué estaba allí. De repente todo se detuvo. La puerta se abrió sola. Salí al pasillo sin mirar atrás y bajé corriendo las escaleras. Necesitaba aire, necesitaba salir de esa casa. Pero cuando llegué a la puerta principal, no estaba. En su lugar solo había una pared de madera vieja. La casa había cambiado.
El pánico comenzó a apoderarse de mí. Las ventanas estaban donde no deberían, los pasillos parecían más largos, las habitaciones no coincidían con lo que había visto antes. Era como si la casa se estuviera reordenando, adaptándose. Entonces escuché una risa. Venía de la cocina. Era una risa baja, rota, cargada de una tristeza enfermiza. Me acerqué temblando y vi una figura sentada a la mesa. Era un hombre mayor, delgado, con el rostro hundido y los ojos completamente negros. «Has tardado», dijo. Lo reconocí por las fotos que había visto en un viejo álbum del coche. Era mi tío. «Tú estás muerto», balbuceé. Sonrió de una forma antinatural. «Aquí no», respondió. «Aquí nadie se va del todo». Me explicó con voz tranquila que la casa estaba viva, que se alimentaba de las personas que se quedaban solas en ella, de sus recuerdos, de sus culpas, de su miedo. Él había intentado irse, pero la casa no se lo permitió. «Ahora te ha elegido a ti», dijo. Las paredes comenzaron a susurrar de nuevo. Intenté huir, pero cada puerta me llevaba a una habitación distinta, cada vez más oscura, más estrecha. Vi sombras moverse sin cuerpo, manos salir de las paredes, rostros formarse en la madera. La casa me hablaba. Me recordaba cosas que había olvidado, errores, personas a las que había fallado, miedos que creía superados. Cada palabra me debilitaba un poco más. Finalmente llegué a una habitación sin ventanas. En el centro había una silla. «Siéntate», susurró la casa.